Buenas tardes, doctor. Bienvenido a su cátedra de economía a través del rumbo de la tarde. ¿No? Y contento de estar con los Sí, poderosos señor. en Rumba. Bueno, yo creo que estamos finalizando ya este año 2020. Todos queremos que este año pase rápido, ¿verdad? Porque yo creo que ha sido un año que ha desajustado prácticamente todas las actividades, no solamente las económicas, sino las actividades cotidianas. Estamos obviamente en una nueva cotidianidad o covidianidad. Sería, Miren, yo, ah, sí, no, yo te iba a preguntar, no, sí, tú tienes un sí, tema para sí, desarrollar. Es la declaración de la señora Bárcenas, de Alicia sí, sí. Bárcenas, de la CEPAL, producida hoy en torno a la situación de la deuda externa de los países de América Latina. Tú debes Claro. haber visto el informe. Sí, mira, yo iba a hacer ese comentario Ok, 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 precisamente ok. del informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de su secretaria ejecutiva, la señora Bárcena, y evidentemente que presenta el comportamiento de la región. La región ha venido recuperándose poco a poco. Sin embargo, hay un elemento obviamente que es preocupante y es el tema de la deuda pública. Es un tema que nosotros siempre lo hemos tratado y que en cierta manera se ha profundizado con el tema de la pandemia. La pandemia ha puesto a todos los países a endeudarse. Y hay países que tenían básicamente un nivel de deuda controlada, pero la situación que se ha generado lo ha llevado, lo ha empujado en muchos casos a incrementar su deuda pública. En la República Dominicana, incluso en el informe que presenta Alicia Bárcena, dice que nosotros somos de los 4 o 5 países que su deuda se De ha los incrementado. primeros cuatro, incluyendo Sí, Brasil. y incluso hay una proyección que ya nosotros lo habíamos comentado de que la deuda posiblemente el próximo año sea de un 70% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que dice, que ha sobrepasado el Eh, 70% con 14,1. sí, Y con 14,1 su incremento. claro, nos pone Y, y igual evi- junto a Brasil, Colombia y El Salvador. exactamente. Entonces, eso es un riesgo que tienen las economías, precisamente porque todos sabemos que cuando tú incrementas gran parte de la deuda y además eso viene acompañado de un incremento en el pago de intereses, eso le quita capacidad a los gobiernos de hacer políticas públicas y más ahora que necesitan recursos para fines de la reactivación. Yo creo que eso es un elemento que va a estar pendiente y eso va a acelerar, yo creo que va a acelerar todo el proceso del pacto fiscal en la República Dominicana. Pienso que el gobierno del presidente Abinader para el próximo año tratará de ver cómo se acelera ese arreglo de carácter fiscal, porque yo creo que tampoco está en el ánimo del gobierno actual de seguirse endeudando quizás al ritmo que ¿verdad? Indica la situación de la pandemia y sabiendo de que el mismo presidente de la República en el pasado también era un crítico del endeudamiento, igual que algunos funcionarios. De manera que yo creo que esto va a acelerar el proceso de el arreglo fiscal, o un pacto fiscal o una reforma fiscal. Y yo creo que eso tiene que hacerlo el gobierno el próximo año. No puede darle larga a ese asunto. Incluso le conviene tener recursos disponibles ya a finales del año 2021-2022, porque las mismas promesas que ha hecho el presidente de la República, ese gran programa de inversión que ha venido anunciando en diferentes provincias, va a necesitar de recursos eh, frescos para impulsar todo ese plan de inversión. Yo creo que la situación que se ha venido acumulando, y eso hay que decirlo, no es un problema
que es de este gobierno, sino que se ha venido acumulando de años anteriores y evidentemente esta situación va a acelerar todo, incluso el mismo pacto eléctrico. Ustedes que estaban hablando del sector eléctrico, el sector eléctrico es un sector que tradicionalmente se lleva una parte importante de los recursos fiscales a partir de transferencias que hace el gobierno para cubrir una serie de déficits que ocurren en ese sector. De manera que esos son los dos grandes pactos que están pendientes para el próximo año, que una vez eso se resuelva, entendemos nosotros que eso va a permitir que el gobierno tenga más recursos para hacer políticas públicas de inversión, para hacer políticas públicas de desarrollo, evidentemente le va a dar mucho mayor holgura para impulsar el plan de inversión que ha venido anunciando Antonio, durante las últimas semanas. Antonio, por lo que tú Juan, ¿cómo tú estás? bien, hermano, bien. Por lo que tú dices, eh, hay que suponer que el primer semestre del año será difícil para nosotros. Tal vez, Correcto. tal vez a partir de ese segundo semestre del año las cosas puedan mejorar un poco. Todavía los efectos de la pandemia seguirán sintiéndose eh, fuertemente en el área del turismo, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué se prevé? No, ¿Qué tú prevés que pueda ocurrir este año que viene? ¿Viene duro, viene fácil, viene difícil? ¿Qué se prevé mira, a nivel el, nacional e internacional? el próximo año, déjame decirte lo siguiente, Juan. Hay algunos anuncios que son positivos. El hecho de que ya muchos países comenzaron a vacunar a sus ciudadanos, quizás los más vulnerables, eso es un elemento positivo, porque eso, y además es una buena noticia para un sector tan importante como el turismo, porque eso puede, en cierta manera, acelerar el proceso de reactivación de ese sector. Y eso sería algo interesantísimo, porque si unimos esa situación con el comportamiento de las remesas, que si siguen los programas de ayuda en Estados Unidos, las remesas tenderán a tener también un proceso de expansión. Yo creo que esos son dos buenas noticias porque este año, por ejemplo, la República Dominicana va a recibir casi 8.000 o más, un poquito más de 8.000 millones de dólares por concepto de remesas. Incluso el nivel de remesa que vamos a recibir este año va a ser mucho mayor que el nivel del año anterior, pero también de los que recibimos de turismo. Entonces, si ese comportamiento sigue y hay cierto nivel de reactivación del turismo a nivel internacional, eso es una buena noticia. Yo creo que aquí las autoridades han hecho todos los cambios que vamos a decir y todas las políticas internas que hay que hacer para reactivar la economía. Yo creo que la economía dominicana tiene suficiente liquidez para que los sectores productivos puedan ir absorbiendo gran parte de esos recursos y se reactiva la demanda. Eso, el Banco Central ha fondeado el sistema financiero y ha colocado más de 190.000 millones de pesos. Yo creo que eso es muy positivo, tomando en cuenta que el próximo año, si se comienzan ya y se generaliza la vacunación, eso es un elemento positivo para los sectores que están orientados hacia el exterior. Quería preguntarte, Antonio, si la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos puede ser un factor importante para que Estados Unidos, como dijo Biden, vuelva. Estados Unidos ha vuelto. Mira, tú sabes Con que, relación sí, a la política exterior, la situación con China, China ha dicho que quiere tener unas relaciones armoniosas con Estados Unidos y con Europa y que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que así sea. Parece que la administración de Joe Biden también está en ese sentido. O sea, ¿qué puede ocurrir a partir de la transición, de ese cambio de gobierno en los Estados Unidos? mira, yo creo que el cambio de gobierno y por lo menos las expresiones que ha dado Joe Biden
de que Estados Unidos va a retornar a los organismos multilaterales, yo creo que es una buena noticia para el mundo. Incluso los principales países europeos estaban esperando eso, incluso países que son de tendencia y de orientación totalmente diferente a los demócratas, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. No se puede decir que la Merkel es de tendencia socialdemócrata, no. Y estaba incluso conteste de que los Estados Unidos, con el triunfo de Biden, va a haber una mejor relación con Europa. Y además, creo que a Estados Unidos le conviene otra vez retornar a los organismos multilaterales. Eso para la República Dominicana también es una buena noticia. Incluso cuando uno analiza todo el programa económico de Joe Biden que va a impulsar, incluso se habla de un programa de estímulo para fines de infraestructura que puede pasar los 3 billones de dólares, una cantidad inmensa. Y eso significa que esa economía se puede reactivar más rápido de lo que nosotros pensamos y sería también una buena noticia para la República Dominicana. Eso implicaría más exportaciones hacia Estados Unidos, más turistas provenientes de los Estados Unidos a la República Dominicana y obviamente que eso aceleraría todo el proceso de reactivación de la economía dominicana. Yo creo que la economía dominicana es una economía muy flexible y eso es muy importante, flexible y muy diversificada. Y eso le da una capacidad para reaccionar rápido y inmediatamente eh, comenzar a recuperarse. La misma CEPAR indica y pone a la economía dominicana dentro del grupo también de economías que más rápido se van a reactivar el próximo año. Y Sí, las estimaciones indican que la economía dominicana puede crecer el próximo año entre una tasa de un 4 en su rango más, vamos a decir, más pesimista, hasta una tasa de un 6% en su rango más optimista. De manera que yo creo que se están dando una serie de condiciones a nivel internacional, partiendo de esa nueva administración de los Estados Unidos, más otras situaciones, incluso la misma economía china va a tener un crecimiento el próximo año hasta de un 8%. Wow, Todo eso es muy bueno para la economía mundial eso es y mucho. para obviamente países como la República Dominicana. lo que yo sigo sin tener muchas expectativas ni mucha esperanza en la reactivación del turismo. En lo que el Ya, gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto mucho énfasis y mucha así esperanza es. por la trascendencia del turismo para la economía dominicana. Pero con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Estados Unidos, Canadá, nuestros principales puntos de recepción de turistas a República Dominicana, no indica que va a haber una apertura hacia la búsqueda de destinos turísticos, que la gente no está en asuntos de turismo, por lo menos en estos meses inmediatos. Esa es No, la sin embargo, percepción que yo tengo. no, no, es cierto, pero hay un elemento, Rudy, que yo creo que también podría, el hecho de que esta situación, estos segundos y terceros rebrotes, estén azotando algunos países europeos, Estados Unidos, pienso que va a acelerar todo el proceso de vacunación masiva Ujú. para los próximos 3 meses. Eso es un elemento que podría incidir, ¿verdad? Para que ya a partir de la segunda mitad del próximo año, eso podría reanimar en un sector, obviamente, como tú has dicho, Rudy, es un sector que no es tan rápido que se va a reactivar, porque lo último que hacen las familias en estos tiempos, cuando hay crisis, es gastar en ocio. Concentran sus ingresos en, bueno, alimentación, comida y también medicamentos. Pero yo pienso que el tema sanitario, la situación que se ha generado ahora con estos rebrotes y además que ha generado una situación de aceleramiento de la vacunación, podría esto también generar certidumbre y haría que mucha gente después de la el primer semestre del próximo año, la gente comience
a reactivarse y a Lo, comenzar a lo- viajar. lo que pasa es que el tema vacuna, solamente el tema vacuna es bastante conflictivo porque, por ejemplo, hay muchas expectativas en los Estados Unidos. Llega una información hoy Sí, que dice que un trabajador de salud una tuvo reacción. una fuerte reacción alérgica Sí, sí. después de haber recibido la vacuna y se paró. Espérate, aguanta. Entonces hay que buscarla. ¿Tú me entiendes? O sea, todavía lo de la vacuna, si bien es cierto que vamos en el camino, quizás no sea Está rápido. tan rápido como quisiéramos y como todo el mundo anhela. ¿Tú me entiendes? Eso No, no. podría retrasar esa parte. Estoy muy de acuerdo contigo. También va a haber, hay que tomar en consideración que va a haber una guerra, vamos a decir, de cuál vacuna es más efectiva. Hay que tomar en consideración que hay varias vacunas chinas, está la rusa, hay hay varias norteamericanas, hay otra, por ejemplo, inglesa. Todo eso, a partir de, va a generar una situación de esas guerras, vamos a decir, sucias, y esas noticias falsas con respecto a la efectividad de las vacunas. Pero es así, Esa no, siempre... esa no fue una noticia falsa, ¿no? Esa No, esa yo la vi. fue Washington Post y New York Times. Sí, claro, eso es así. Pero evidentemente que la gente está desesperada y en muchos casos hay que esperar cómo esto va a evolucionar. Pero es Bueno, obviamente que es una situación que se puede presentar para los próximos meses con el tema de las vacunas. Doctor, gracias como siempre. Bueno, ya ustedes saben, Un placer. y gracias a ustedes, cuídense. Seguimos viendo. Cuídense del virus. señor, Sí, Vaya, estoy... 500 personas que están haciendo en el country. pues el que está, Bueno. él es de los golpeadores, iría. Yo no soy de ese club. Nos vemos, cuídense. Un abrazo, doctor Hasta Antonio luego. Siriaco Cruz. Hasta Dejé luego. a estos dos jóvenes con usted porque siempre dicen que yo acaparo. No. Tranquilo. No tengo la culpa de ser un aficionado a la economía. No, pero hay una noticia muy positiva, que la tasa de cambio está estable. Bien, no podía irse sin eso.